Vamos a empezar la segunda sesión del bloque A. Bueno, vuelvo a recordar que primero tenemos, ya hicimos la de crisis climática, hoy vamos a hablar uno de mis temas favoritos, que es las Naciones Unidas en Cambio Climático, que es bastante controvertido. Vamos a tener un espacio de debate. Espero dar como la información de una forma bastante ligera para que llegamos y podamos tener debate. Y después, este jueves, vamos a tener a Giacomo de Lisa, perdón, del ICTA en temas de crecimiento. Entonces, bueno, como os digo, esta sesión es 27 COPs más tarde. ¿Sirve de algo el convenio? Está mal. Es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Siempre me equivoco porque en catalán es conveni, convención. Y bueno, es realmente una pregunta porque creo que en el mundo ecologista hay muchas dudas respecto al Convenio Marco de las Naciones, a la Convención Marco de las Naciones Unidas, respecto a todo lo que sea multilateralismo en temas de cambio climático, respecto a lo que hacen los gobiernos, ¿no? Las negociaciones internacionales. La gente no se fía mucho, especialmente muchos movimientos ecologistas, tanto en el nivel español como catalán, como yo diría internacional. Y es un poco una pelea a veces para muchas de nosotras, ¿no? Las que sí creemos en esto o creemos a medias con las personas que no. Y también como la opinión pública, ¿no? Realmente creo que últimamente se habla bastante de las COP yo diría que desde Greta, ¿no? Desde que empezaron como los Fridays y todos los estudiantes y tal, y como que ha empezado el movimiento climático joven y tal. Cada vez se habla más de las COP, la gente está como más puesta, los medios de comunicación pues hacen como un esfuerzo para meter esto como en la agenda mediática y tal. Y esto al final hace que la gente hable del tema y muchas veces pues hay opiniones como muy dispares y bueno, la intención de esta sesión es dar información general sobre lo que pasa ahí, cómo funciona, lo bueno, lo malo, lo neutral, para que vosotras pues os hagáis vuestras preguntas y realmente no hay una respuesta. Yo tengo una respuesta para esta pregunta, pero creo que cada uno podemos desarrollar como la nuestra, así que no hay una respuesta cerrada sobre si funcionan o no funcionan las COP o las Naciones Unidas. Creo que en este grupo va a haber también gente que piense las dos cosas. Entonces, primero quería hacer una recapitulación de la sesión 1 sobre justicia climática. Creo que todas las que estabais aquí estabais en la sesión pasada, la gente que está online también, casi todos. No sé si las personas que no estuvieron, creo que Facundo no estuvo, por ejemplo, y Chaso no lo sé. No sé si pudisteis ver la clase o no, pero bueno, voy a hacer un repaso como muy rápido de un par de cosas y vamos a empezar directamente con el tema de Naciones Unidas, pero bueno, para que quien no pudo estar pues no se quede muy atrás, ¿no? Son solo como 3 o 4 slides. La primera era volver, ¿no?, a mostrar el tema de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como dijimos la semana pasada, hemos aumentado muchísimo esta concentración de esos gases que no se van, que cuando los emite se quedan en la atmósfera muchos años, ¿no? Desde la revolución industrial y hemos pasado de un máximo de 280, 270 partes por millón durante miles y miles de años a 423, que es donde estamos ahora, ¿no? Es esta barrita que sube súper afilada para arriba. Es esta concentración de gases de efecto invernadero en los últimos muy pocos años. Entonces, hablamos, ¿no?, de los últimos informes del IPCC, que aquí estaba la fuente. Respecto a las matemáticas, digamos, de la concentración de gases de efecto invernadero, dijimos que sabemos, ¿no?, que hemos emitido desde 1850 hasta ahora unas 2.400 gigatoneladas de CO2, que si os acordáis hablamos que era el gas más importante, no porque fuera como el que tuviera como más potencial de calentar la atmósfera, sino porque era el que más emitíamos y el que más tiempo se quedaba en la atmósfera, entonces como que en tantos por cientos era el gas que más nos preocupaba, ¿no? Y después sabemos también que cada 1.000 gigatoneladas que emitimos de este gas aumenta la temperatura media de la Tierra casi medio grado y que ahora estábamos pues a más de 1 grado de aumento de la temperatura respecto a lo que
el calor que hacía entre 1850 y 1900. Dijimos también que ahora mismo las emisiones están en más o menos unos 59 gigatoneladas de gases de efecto invernadero o de CO2 equivalente, que era CO2 más metano más los otros gases de efecto invernadero. Y la parte importante, donde entrábamos en justicia climática, eran estas 500 gigatoneladas que nos quedaban antes de pasar el umbral del 1,5 grados, que dijimos que nos habíamos puesto, ¿no?, como límite político y científico, de hecho desde las Naciones Unidas, que es lo que vamos a explicar ahora. Y que aunque este fuera el presupuesto que tenemos de CO2, esto solo nos dejaba con un 50% de posibilidades de mantenernos dentro de este campo, ¿no?, del aumento de 1,5 grados respecto a la época preindustrial. Y para finalizar ya esta recapitulación, hicimos bastante hincapié, creo, en todo el tema del presupuesto de carbono que tuvimos desde el 1850, lo que hemos gastado, lo que nos falta por gastar, ¿no? Dijimos que estas 500 gigatoneladas son solo un 17% del presupuesto total, que ya nos hemos gastado la mayor parte, el 83%, y que la gran mayor parte, bueno, que una parte muy grande la hemos gastado en muy pocos años, porque nuestro desarrollo, nuestras economías se basan en quemar combustibles fósiles y por lo tanto cada vez vamos emitiendo más, y como más se desarrolla la economía y más crecimiento económico hay, pues también más emisiones hay, porque el PIB y la economía van totalmente por ahora juntas con quemar combustibles fósiles en prácticamente o todos los sectores económicos, tanto de aquí como a nivel internacional. Y esto es el recap, creo que ha sido cortito. No sé si estaría bien como si alguien que vio como el vídeo en diferido, digamos, o así, si hay alguna pregunta respecto a esto antes de empezar la sesión de hoy. Si no, voy a empezar directamente, igual online. Vale, no hay. Vale, perfecto. Pues la pregunta de hoy ¿es la Convención Marco de las Naciones Unidas un espacio viable y o útil para solucionar o resolver la crisis climática? Y para eso, primero, evidentemente... perdón. Primero vamos a explicar qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas, cómo se forma, quién hay, cómo funciona, cada cuánto se reúnen, qué es lo que hace esta gente. Después vamos a hacer una breve historia de las COP. He hecho un top 6 de las COPs más importantes que ha habido antes del Acuerdo de París. Después vamos a explicar el Acuerdo de París, que es lo más importante en términos climáticos, de acuerdos climáticos hoy en día. Después vamos a preguntarnos cómo nos va con esto. O sea, ya se firmó el Acuerdo de París, cómo vamos con esto, cómo lo estamos desarrollando, implementando, si está funcionando o no está funcionando. Y después voy a hacer muy pequeña parte de cómo es este Acuerdo de París para nosotras, refiriéndome a nosotras como Europa, Estado español, Cataluña, varios niveles, ¿no?, de gobernanza. Y después de esto vamos a hacer un poco de debate, si tenéis ganas de debatir. Entonces, vamos a empezar con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Qué es? Vale, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es una rama de las Naciones Unidas que se crea en 1992, juntamente con dos convenciones más, que os voy a explicar cuáles son, y entra en vigor el 21 de marzo del 94. Tiene una membresía casi universal, o sea, prácticamente todos los países del planeta forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Se crea en la cumbre de la Tierra de Río, del 92 también, y tiene este objetivo principal, que supongo que desde ahí no leéis, pero tiene, os lo voy a leer desde aquí, el objetivo último de la convención es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias antropógenas peligrosas con el sistema climático. Bueno, básicamente la idea era pues parar estas emisiones antes de que fueran negativas para nosotros, ¿no?, antes de que tuvieran impactos en nuestra economía, en nuestra vida, en nuestro todo. Yo creo que el objetivo último ya habría que cambiarlo, ¿no?, porque realmente no hemos podido evitar esto tal como dice este texto del 92, que aún nos referimos a él.
pero bueno, esto sigue siendo como lo oficial. Y se dice que este nivel, ¿no?, de emisiones debería lograrse en un plazo suficiente para permitir a los ecosistemas que se adapten naturalmente al cambio climático. Es decir, ya sabemos que ya estamos causando, o sea, en el 92 ya sabíamos que estamos causando un calentamiento global, pero queremos, ¿no?, como ir reduciendo las emisiones de forma que esta curva de calentamiento sea pues lo más plana posible y que los ecosistemas, los animales, la gente pueda vivir con ello y adaptarse de una forma natural y no pues perciba muchos daños. Y también dice asegurar la producción de alimentos y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Eso está en el objetivo básico de la Convención Marco. Como os digo, no es la única convención que se creó en el 92. Esta de aquí es la Cumbre de la Tierra, que es la reunión, ¿no? Es la reunión de donde salieron, de donde nacieron 3 convenciones. Tenemos este logo de aquí, que es la Convención de Cambio Climático, y después tenemos este de aquí, que es el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, o sea, el Convenio de Biodiversidad, y esta de aquí es la Convención de Lucha contra la Desertificación. Se crean 3 convenciones. Las 3 siguen funcionando, se siguen reuniendo anualmente y hay como un órgano entre medias de las 3 que en principio pues intentan que no funcionen como súper separadas, ¿no?, sino que los objetivos pues tengan que ver entre ellos, porque evidentemente entre cambio climático y biodiversidad y desertificación hay muchísimas cosas en común, ¿no? Y lo que negocias para un lado pues también va a afectar a cómo se desarrolla pues el otro tema en las otras mesas de negociación. No actúan juntos, pero está bien que sepáis que existen las 3. También porque las 3 tienen COPs. Ahora os lo voy a explicar, pero existen las COP de cambio climático y existen las COP de biodiversidad y las COP de desertificación. Normalmente cuando escuches que hay una COP es de cambio climático porque es el tema que la gente conoce, ¿no? Pero está bien que sepáis que también existe la COP de biodiversidad y la COP de desertificación, que va mucha menos gente. No, o sea, no es que se entienda desde las Naciones Unidas que es menos importante, pero en este momento, pues, como el tema relevante es el cambio climático y se dedican como muchos más esfuerzos ahí. Y las otras son mucho menos conocidas. Vale, la Convención Marco está puesto mal todas las veces, lo voy a corregir antes de pasároslo. Se basa en algunos principios básicos. Primero dicen que, esto es en el texto, ¿no?, que se firmó en el 92, dicen que están muy preocupadas por que las actividades humanas han ido aumentando, las concentraciones de gases de efecto invernadero, o sea, ponen esto como, esta es la base científica, sabemos que esto es así, que la economía está creando estas emisiones. Saben también que históricamente la mayor parte de las emisiones han tenido su origen en los países desarrollados, por tanto ya está haciendo como esta división de el lenguaje de Naciones Unidas es país desarrollado, país no desarrollado. Yo voy a hablar con estos términos porque son los términos que se usan, los que están escritos. Creo que no son políticamente correctos y creo que habría que cambiarlos. Yo habitualmente uso norte y sur global o país empobrecido o país enriquecido, pero en este caso desde Naciones Unidas se usa desarrollados y en vías de desarrollo, subdesarrollados casi no se usan. Y después otros principios que tienen, ¿no? Pues se reconoce que los países en desarrollo necesitan tener acceso a los recursos necesarios para tener un desarrollo económico y social sostenible. O sea que ya está diciendo desde el 92 que los países que están en desarrollo necesitan no verse como súper involucrados con las políticas internacionales de reducción de emisiones porque necesitan su espacio para crecer y desarrollarse como quieran. Y dice también, ¿no?, pues que las partes... todos los países que son firmantes de la Convención se les llama las partes. Las partes de la Convención son los países de la Convención. Pues que todas las partes que son países desarrollados deberían tener la iniciativa de empezar el proceso de reducción de emisiones, que deben ser siempre los que lideren, que siempre tienen que ser los primeros en reducir emisiones, dar dinero, adaptarse, ¿no? Tienen que ser como los que empiecen todo el rato las acciones en términos de cambio climático y después los que están en vías de desarrollo pues van a seguir a estos primeros países que son los culpables de la crisis climática. Y eso está en el objetivo principal. Y nada, se dice también que los países desarrollados tienen que actuar de forma inmediata y de forma flexible con una base de prioridades pues claras para esta reducción.
Entonces, ¿quiénes son para Naciones Unidas y para la Convención Marco los países desarrollados y quiénes son los países en vías de desarrollo? Esto no ha cambiado desde el 92. En el 92 se hizo una lista y se dijo, estos son los países desarrollados, que son estos de aquí. Y los otros son países en vías de desarrollo, países no desarrollados, lo que sea. Cuando se habla de la Convención Marco, se habla de países anexo 1. O sea, dentro de la Convención, entre otras cosas, es muy difícil entender las COP porque usan un montón de siglas todo el rato. Y una de las siglas es pues, países anexo 1. Y todo el rato es países anexo 1, países no anexo 1. Los anexo 1 son los que en el 92, en esta primera firma de la Convención Marco, estaban en el anexo 1 como países desarrollados. Y ahora los anexo 1 son países desarrollados según el 1992, que son la mayoría de estos, o sea, nosotros estaríamos de acuerdo que son países del norte global y países que han sido históricamente bastante emisores. ¿Qué pasa? Que han pasado muchos años desde el 92, esta lista no ha cambiado, sigue siendo la misma y ahora mismo pues tenemos algunos otros países como por ejemplo China, que no está aquí y no se la considera país desarrollado y esto hace, ¿no? Pues que en las negociaciones actúen pues desde otro lado, siempre son los desarrollados estos y los no desarrollados los otros, aunque haya muchas economías que en los últimos años han avanzado mucho y ahora son muy potentes como China, la India, así, que pues, siguen siendo país no desarrollado y son consideradas como tal. Vale, y juntamente con este primer texto salieron algunos compromisos que siguen estando vigentes, como por ejemplo el de elaborar periódicamente un inventario nacional de emisiones. Eso significa que los países creo que son solo los anexo 1, o sea, los desarrollados, cada tanto tiempo tienen que elaborar un texto, o sea, un PDF, ¿no? Y decir, pues, este es mi inventario de emisiones. Yo he emitido esto en tantos años y esta parte es CO2, esta parte es metano, esta parte es no sé qué, ¿no? Estos son los gases que he emitido y estos son los sectores en los que he emitido. Y esto lo van como creo que son cada 5 años. Lo escriben y lo envían a las Naciones Unidas para que Naciones Unidas tenga como un recuento total de, ¿no? Inventario internacional de emisiones. Vale. Y esto se hace juntamente con un par de órganos que siguen formando parte de la convención, que son como los dos órganos principales en las negociaciones. Uno es el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico, que es básicamente como el grupo de personas científicas que está en la convención y que está haciendo como las evaluaciones de reducción de emisiones, impactos, etcétera, son como las que están asesorando a nivel científico a la convención. Y después tenemos otro órgano subsidiario que es de ejecución, que básicamente este grupo de personas que mira que se esté dando todo, o sea, que las COP se estén dando, ¿no? Que la secretaría funcione, que se estén entregando los documentos cuando se tienen que entregar, son un poco pues, la secretaría, digamos. Y después tenemos las COP. Las COP, la palabra COP es Conference of the Parts, o sea, conferencia de las partes, entienden partes como países firmantes de la Convención Marco. Por lo tanto, de los 197 países que firmaron en el 92, son todos parte y todos se reúnen una vez al año desde el 95 para hacer negociaciones internacionales, que son las COP, y que duran más o menos 2 semanas. Habitualmente son 2 semanas. Como os digo, esto, como se firmó en el 92, empezó hasta el 95, no hubo la COP 1, y ahora estamos a punto de hacer la COP 28. La última fue en Egipto, la 27, y es en principio, pues eso, el órgano supremo de la convención que examina regularmente, anualmente, la aplicación de la convención, y pues es el espacio donde se van a firmar los acuerdos, las reducciones, lo que tiene que hacer un país, lo que tiene que hacer el otro. Es el espacio donde se reúnen, básicamente, y donde pueden hablar todos. Es un espacio muy importante en términos de crisis climática porque es el único espacio que existe en el mundo donde se une norte global y sur global dentro de un espacio controlado donde todos tienen voz. En principio, todos tienen que tener la misma voz porque ese es el sistema de Naciones Unidas.
Ahora vamos a ver si eso es verdad, si todos tienen la misma voz o no la tienen, ¿no? Pero la idea es que todos tengan más o menos la misma importancia. Y en las COP hay un montón de negociaciones que pasan a la vez. Si alguna vez vais, tú entras y hay un montón de mesas de negociación que todas hablan de temas diferentes y todas están pasando a la vez y son todas muy complicadas, pero cada una es llevada normalmente por como 2 personas, una del norte global y una del sur global. De modo que, en principio, las Naciones Unidas intentan siempre, ¿no?, que haya representación de todos los países y que todos tengan, pues, su espacio para decir lo que necesitan y lo que no necesitan respecto a la crisis climática. Vale, ¿y quiénes participan? Ya lo he explicado. Principalmente los países que llevan a su grupo de negociación. Hay grupos de negociación súper grandes, hay países con mucho dinero que envían, no sé, a 300, 400, 500 personas a negociar. Y después hay países insulares, países empobrecidos del sur global que pueden enviar a 2 personas o a 3 personas. Es desigual en ese sentido porque no todo el mundo puede pagar la misma cantidad de gente, los vuelos, las estancias, ¿no? Es absolutamente todo lo que necesitas para estar en la COP. Y por eso las COP son rotativas, lo que significa que nunca tendría que haber 1, 2 o 3 COPs que pasen en la misma zona geográfica. O sea, no puede ser que la COP25 sea en Europa y la 26 sea en Europa. Eso no puede ser. La 25 en Europa y la 26 tiene que ser en África, o tiene que ser en Latinoamérica, o tiene que ser en Asia. Porque así aseguras, ¿no?, de alguna forma que toda la gente pueda ir. Porque al final las negociaciones, si se llevan a cabo en Barcelona, pues mucha gente de África tendrá problemas. No solo, o sea, habrá muchos gobiernos que no podrán pagar los vuelos, pero no solo esto, sino que también hay un montón de problemas de visados. Cada vez que hay negociaciones en el norte global, siempre hay ONGs que están denunciando que hay problemas con visados de personas negociadoras que no pueden llegar, porque pues, imagínate, ¿no?, una persona de Senegal teniendo que viajar a Estados Unidos. Está complicado, muchas veces es complicado y eso dificulta mucho, ¿no? Por lo tanto, las COP son siempre rotativas. Y tenemos, cuando entramos ahí, en el recinto, donde hay miles de personas, estoy hablando de que en una COP pueden pasar 20.000 personas por ahí, entre todos. Pues tenemos a los gobiernos, que sería, está aquí puesto aquí, que son los grupos de negociación, son la gente más importante, son la gente que está representando un país, los intereses de un país, económicos, ambientales y de todo tipo, y que están propiamente en la mesa de negociación y están negociando, ¿no? Están hablando con los otros gobiernos. Después tenemos a la prensa. Hay mucha gente de todo el mundo que está haciendo seguimiento. Toda esta gente de aquí, o sea, estos de aquí son los party, digamos, los que están en las mesas, y todos estos de aquí serían observadores internacionales. La parte de observadores internacionales es muy amplia, hay muchos tipos de entidades que van a observar internacionalmente las negociaciones, y tenemos, por ejemplo, la prensa, cualquier tipo de prensa de todos lados, gente que está haciendo negocios, empresas de todo tipo, empresas buenas y empresas malas, pero empresas buenas también. O sea, hay un montón de consultorías, hay un montón de empresas energéticas que están ahí para ofrecer servicios a varios gobiernos, ¿no? Todo lo que os podáis imaginar. Están ONGs, entidades, grupos de activistas, jóvenes, gente que la está liando en los pasillos, gente que le bloquea, ¿vale? Toda esta gente está también en las COP y son observadores internacionales. Y después tenemos, por ejemplo, universidades. Universidades, centros de investigación, toda la gente, los think tanks, toda la gente que está como aportando ideas nuevas a las COP, ¿no? Y van siguiendo esas negociaciones para aportar a los países muchas veces técnicas, por ejemplo, técnicas o fórmulas para que sus intereses pues valgan más, ¿no? Por ejemplo, yo estuve durante bastante tiempo colaborando con un grupo de investigación de la UPC, de la Politécnica de aquí, de Cataluña, y teníamos un proyecto de reparto de emisiones, de presupuesto de carbono. Y muchas veces nuestro trabajo era hablar con países del sur global para explicarlos, ¿no? Para darles como las herramientas técnicas y científicas para que ellos pudieran ir a la negociación que nosotros no podíamos ir y decir, no, mira, es que yo me merezco esto, yo tengo el derecho histórico de emitir esto. Y hay mucha gente que está haciendo este trabajo, muchísima.
Y también vamos nosotros, esta es nuestra cuña publicitaria, vamos nosotros también a la COP y hacemos vídeos diarios intentando como bajar, ¿no?, este discurso que es muy complicado de las mesas, bajarlo pues al nivel de la gente normal, ¿no?, de la gente de la calle que no está súper especializada. Porque es que las COP, incluso aunque seas ambientólogo, ambientóloga o seas especialista en clima, es un tema aparte. Las COP son un lenguaje aparte, un mundo aparte, donde realmente necesitas como mucha experiencia y bastante callo para entender qué está pasando, porque muchas veces las negociaciones son dentro de las mesas, pero también son fuera, son en los pasillos, son en lugares que tú no sabes, son en una habitación de hotel, ¿no? Muchas veces no sabes dónde se lleva la negociación real. Muchas veces se estancan las negociaciones, tú no sabes qué está pasando y de golpe te llega una decisión, ¿no? En plan, vale, se ha decidido esto. ¿Dónde? No se sabe. La gran mayoría de las veces las entidades observadoras tenemos como el derecho de entrar en las mesas. O sea, hay como la mesa donde están las negociaciones y alrededor o en las otras sillas están los observadores y ahí pues a veces hay centenares de personas que están solo viendo la conversación, ¿no? Pero es verdad que hay algunas negociaciones que son a puerta cerrada. Son muy pocas, pero algunas hay que es una puerta cerrada y no puedes saber realmente qué está pasando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un mundo bastante fascinante, al menos para mí me interesa mucho, porque es que es bastante interesante ver con qué líneas rojas va cada uno de los países, ¿no? Qué cosas pueden pasar, qué cosas no pueden aceptar para su país. También tenéis que tener en cuenta que hay muchos ministros y muchos técnicos y mucha gente que sabe mucho de cambio climático y también hay negociadores que son negociadores de profesión. O sea, les da igual lo que estén negociando, son negociadores, no son climatólogos, no son negociadores contratados por un gobierno para obtener el máximo de beneficio en una mesa de negociación. Y eso pasa normalmente en la segunda semana. Ya cuando las cosas tienen que cerrarse, entonces llegan los negociadores de verdad con su maletín, ¿no? Y dicen, bueno, ahora pactaros que yo voy a negociar y así es como va a ser. Y realmente las negociaciones muchas veces se tienen que terminar, habitualmente terminan como el viernes por la tarde de la segunda semana y muchas veces se alargan. Eso lo habréis oído porque las últimas COP se han alargado un día, 2 días, muchas horas. Y muchas veces se termina pues el domingo a las 5 de la mañana, por ejemplo. Y ya al final es una cosa de a ver quién aguanta más, ¿no? A ver quién tiene menos sueño y puede sacar un poco, y bueno, puede sacar un poco más para su país. Pero bueno, realmente es un tema así bastante truculento. Eso os lo digo porque vamos a estar en la COP28 en Emiratos Árabes en un mes y pico y vamos a tener los vídeos, si lo queréis seguir. Vamos a estar allá, Diana y yo, trabajando en esto. Otras cosas importantes de las COP son cómo se toman las decisiones. Cuando se firmó la Convención Marco en el 92, hubo una parte de los textos que no se firmó, muy pequeña, que es la norma 42, que no tendría ni por qué decirlo porque lo tuve que buscar ayer porque no sabía ni cuál era. Es la norma que decide, o sea, cómo se deciden las cosas en la convención, qué tipo de mayoría necesitas para tomar una decisión o tomar otra. Normalmente sería pues mayoría simple o mayoría lo que sea, como pasa en los parlamentos, como pasa en otros lugares de decisión. Lo que pasó en la convención es que no se llegó a firmar nunca la forma de decisión de las COP y por lo tanto, como se quedó así sin firmar, pasa a ser consenso. Todo lo que se apruebe en las COP es por consenso. Todas las 197 partes de la convención tienen que estar de acuerdo en todo lo que sale de la convención. Lo que significa que cualquier país puede poner un veto. Un país muy pequeño o un país muy grande, da igual, en el último momento puede decir, yo no estoy de acuerdo. Y se para todo el plenario porque este país no está de acuerdo y se alargan las negociaciones 5, 10 horas, 24 horas, 2 días más, lo que sea. Eso se ha visto bastante en las últimas COP, por ejemplo, en la de Glasgow. Pasa mucho últimamente, no sé. En la de Glasgow el plenario final era como a las 5 de la tarde. Hubo un malentendido, India no estaba de acuerdo en una cosa que después os voy a contar y simplemente India se levantó en medio del plenario y dijo yo no estoy de acuerdo con esta palabra de este párrafo y lo que vamos a hacer es pararlo todo hasta que yo esté de acuerdo con esto o lo cambiamos.
o no te acepto esto hasta que me des esto de esta otra negociación, ¿no? Muchas veces es como no te acepto un tema de mitigación hasta que tú no me des un tema de financiamiento. Esto es una estrategia muy válida también para los países del sur global como para hacer presión, porque si ellos no estén de acuerdo no se tira adelante nada. Y como os digo, pues son rotativas y las últimas fueron desde la 21, fue en París, Marruecos, Fiji. Fiji en realidad no fue en Fiji, ojalá, porque Fiji no tiene como la infraestructura para tener una negociación tan grande y como que 20.000 personas, 30.000 vayan a la isla. Entonces la presidió Fiji, pero se hizo en Alemania. Y después hubo Polonia, Katowice, después pasamos por Chile. Chile fue cuando Chile tuvo las manifestaciones estas fuertes que hubo hace, no sé, eso fue antes de la pandemia, ¿no? 2019 creo, 18, 19. Y como como Chile no estaba en ese momento para tal, pues rollo un mes o 2 meses antes dijeron, no lo hacemos nosotros, o sea, queremos seguir presidiendo, pero no podéis venir todos aquí. Esto ya es una decisión política de hasta qué punto quiero que todos los países vean cómo está, ¿no? Cómo están mis calles, cómo está mi gobierno, cómo está todo. Entonces, Pedro Sánchez levantó la mano y dijo, eso puede ser en España. Y se hizo en España, se hizo en Madrid, la 25, y después tuvimos Glasgow en la COP26 y Egipto en la COP27, y la próxima es en Arabia Saudita, y probablemente la próxima será en Brasil. Está Lula, y quería como hacer el retorno, ¿no? de la izquierda en Brasil. Vale, y otro tema muy importante de las COP es la discusión sobre ¿es vinculante una COP? ¿No es vinculante una COP? ¿No? Aquí hay como muchas dudas habitualmente, ¿no? Siempre se dice, bueno, se firman cosas, pero después no se hacen, no se implementan. Entonces, ¿hasta qué punto eso no es vinculante? Todas las COP, o sea, todo lo que sale de una COP, como os digo, hay muchos meses de negociación, acaba viendo siempre un documento final, como una decisión final de la COP, que es firmada por todos los países e incluye como las decisiones de cada una de las mesas, ¿no? Se hace como una recopilación. La presidencia, el país que tenga la presidencia este año, propone un texto de decisión final, normalmente sale como a inicios de la segunda semana, y se tiene como una semana para negociar este texto final, ¿no? A veces sale, a veces no sale. O sea, en la última, hasta el último día o los 2 últimos días no salió ningún texto final. Esto ya depende de lo capaz que sea también la presidencia de sacar documentos reales, ¿no? Y movilizar la negociación. Pero todo lo que sale y todo lo que se firma es vinculante. El Acuerdo de París es vinculante, todo es vinculante. ¿Qué pasa? Que está escrito de una forma que aunque sea vinculante, muchas veces no obliga a los países a hacer X cosa o lo que sea. Entonces depende bastante del lenguaje y hay como toda una guía sobre qué lenguaje se usa en la Convención Marco para indicar, ¿no?, lo importante que es una decisión concreta. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, estos verbos. En esta guía, esto es un enlace directo. Aquí podéis ver directamente la guía si os interesara esto. A mí me parece como bastante... O sea, me parece curioso, ¿no? Porque al final, pues, un will es mucho más importante que un must, que es mucho más importante que un may, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la forma que esté escrito el acuerdo, aunque siempre es vinculante, los países están más o menos obligados a hacer una acción o no hacerla. Y muchas veces, pues, es un may, pues, sí, vinculante, pero no tengo por qué hacer esto, ¿no? Vale, esto es en general... cómo funcionan las COP y cómo funciona la Convención Marco. Ahora voy a pasar a explicar la breve historia de las COP, o sea, las COP más importantes que ha habido desde el 95 hasta la COP de París. Pero si tenéis alguna pregunta antes sobre cómo funciona la Convención, pues podemos... Esta vez no hice como la semana pasada que hice haciendo como pausas de preguntas, así que podéis preguntarme cuando sea. O sea, a mí me va genial que me preguntéis cuando sea. ¿Algo? ¿Online o...? ¿Los científicos en esto dónde estarían? ¿Con el gobierno? ¿O con observadores internacionales? ¿O cómo? Depende del científico. O sea, el IPCC, por ejemplo, creo que está como observador internacional o está directamente con el órgano subsidiario técnico y científico.
O sea, estaría el órgano propiamente, que es Naciones Unidas, después tenéis el IPCC y después tenéis toda la gente que hace investigación en centros de investigación de alrededor del mundo. O sea, diría que como el grupo más grande así científico es el IPCC y son los que más influencian en ese sentido. Y los del IPCC están en todos lados, son los que están asesorando continuamente a todos los gobiernos a través de todos los informes que se escriben. Con la base científica, ¿no?, del cambio climático. Aunque tengo que deciros que creo que es hasta Glasgow, hasta la decisión de Glasgow, todas las decisiones anteriores desde la COP1 hasta la COP25, no me quiero equivocar, no sé si es la 25 o la 26, no incluían a la ciencia como un tema importante trascendental en la decisión. O sea, no se hacía mención a la ciencia propiamente en la decisión final. A partir de la 26 sí. O sea, están ahí, pero para muchos países es mejor no firmar, ¿no?, que ciertas cosas y muchas veces, como os digo, que es consenso, muchas veces se rebaja. O sea, se va como rebajando el texto hasta que es suficientemente rebajable para que todo el mundo lo pueda firmar. Pero en principio la comunidad científica está todo el rato asesorando. No les falta, ¿eh? O sea, hay mucha gente trabajando en esto. Y en el texto hay previsto incentivos para el cumplimiento de los acuerdos. No, ni incentivos ni castigos. Sí. Ni positivo ni negativo, pues. No. Ahora vamos a explicar el Acuerdo de París, pero no. Vale, si lo vas a explicar, porque hay un tema de lo que acabas de decir, ¿no? Es vinculante, aunque hay muchos verbos que son como... A pesar que yo creo que algunas cosas claras se están haciendo políticas contradictorias, completamente. Hay muchos casos, pero, por ejemplo, término de emisión, ampliación del aeropuerto de Prat, para decir una, y Acuerdo de París, en términos de movilidad o intermediación general, no tiene nada que ver. Sin embargo, hay políticas que han firmado este acuerdo, hay gobiernos que han firmado este acuerdo que lo están traicionando completamente. No hay ninguna posibilidad hacia la movilización de parar esto políticamente, porque es largo, está... Sí, hay contradicciones que son evidentes, que van más allá de los verbos, pero no sé dónde Sí. Si me dejas, como voy a explicar ahora cómo funciona el Acuerdo de París, creo que lo vamos a tener más claro y después lo discutimos en más profundidad, pero tienes razón, o sea, hay un montón de contradicciones que muchas veces no tienen como... O sea, no hay la forma de decirles, no, has firmado esto, has firmado el Acuerdo de París y no deberías estar haciendo esto, porque cada país es soberano de decidir cómo va a hacer su transición y lo que va a incluir o lo que no va a incluir su transición. Pero ahora voy a entrar en eso. Vale, pues pasamos a la breve historia de las COP. Este es un top 6 de COP más interesantes para explicaros un poco lo que ha pasado antes del Acuerdo de París, ¿no? Porque creo que es interesante ver cómo, ok, tenemos el Acuerdo de París, genial, pero ¿qué pasó antes? O sea, ¿por qué llegamos al Acuerdo de París, ¿no? Así que en un top ranking rápido. Mira, primero está la COP3, fue bastante interesante. Yo creo que la gente iba bastante motivada, porque en el 92 firmas la convención, ¿no? En el 97 tienes la COP en Kioto y se firma el primer y único, antes del Acuerdo de París, el primer acuerdo de reducción de emisiones a nivel internacional. Es como un momento así como bastante estelar, ¿no? Firman 184 países. Y tiene dos periodos de implementación, del 2008 al 2012 y del 2013 al 2020. Son dos periodos diferentes y entra en vigor el protocolo de Kioto, creo que se firmó en el 97, creo que entra en vigor en el 2005. Y el 2008 se empieza a implementar. Se ratificó por muchos países, pero lo que fue importante es que lo ratificó Rusia. O sea, cuando Rusia dijo, me voy a meter a reducir emisiones, voy a firmar esto, fue como que en plan, vale, sí, podemos hacerlo, vamos, estaba Estados Unidos, estaban muchos grandes países, ¿no? Entonces tenemos como el primer momento de hype en la firma del protocolo de Kioto. Después tuvimos, por ejemplo, la COP7, que fue en 2001, unos años más tarde, que fue en Marrakech, y esta fue importante porque cada vez que tú firmas un acuerdo, después tienes que firmar cómo implementas el acuerdo. Eso pasó igual en el Acuerdo de París. Tú firmas unos objetivos
generales, ¿no? De temperatura, de reducción de emisiones, los objetivos que tú quieres para el 2000, lo que sea, para 30 años para adelante. Y después, cuando ya has firmado los objetivos, queda ver cómo vas a cumplir esos objetivos. Entonces, pasan normalmente varias COP donde estás como firmando lo que se llama el libro de normas o el libro de implementación del acuerdo que ya firmaste en su momento. Eso se firmó y se acabó en Marrakech en 2001, por esto la COP7 fue bastante importante en ese sentido. Y después, bueno, pensaba que lo tenía de frente. Bueno, da igual. El protocolo de Kioto, que se firmó en el 97, tenía esos objetivos concretamente. Tenía una reducción de un 5%, es que es bastante divertido porque hemos pasado de un protocolo de Kioto de un 5% a tener que reducir plan 45% por 2030 porque no llegamos, ¿no? Pero en el 97 un 5% era pues lo primero que se firmaba en el mundo de reducción de emisiones a nivel internacional, era pues bastante ambicioso. Por tanto, 5% de reducción de emisiones. Y respecto al 1990 y para 2012, para la primera parte de implementación, y no reducían todos los países, reducían 38 países, que eran los 38 países que más habían emitido. Después, otra cosa que se crea con el protocolo de Kioto son los primeros mercados de créditos de emisiones. O sea, que los países pueden comprar y vender créditos de emisiones, eso se crea también en el 97. Y lleva cola, ¿eh? O sea, aún estamos discutiendo sobre el mercado del 97. Y tiene tres mecanismos distintos de mercado. Si queréis entramos después cuando explique los del Acuerdo de París. Aparte de esto, también crea los fondos de adaptación. O sea, crea como los primeros fondos monetarios donde los países del norte tienen que poner dinero para que los países del sur puedan mitigar, puedan adaptarse, ¿no? Una especie de compensación, aunque la palabra compensación sería la menos adecuada porque los países del norte no quieren compensar nada. Ellos están como muy puestos con que legalmente no tienen por qué compensar nada, ¿no? Pero bueno, estos eran los objetivos básicos. Eso es como nos fue. Esto de aquí es un gráfico de emisiones desde el 2008 hasta el 2012. Veis que en realidad subieron las emisiones. Y esto es la cantidad de CO2 en la atmósfera, pues en realidad es desde el 1960 hasta el 2020, pero bueno, dentro de aquí pues está 2012, 2008 y también está 2015 a partir del Acuerdo de París, pero vemos que todo el rato va en aumento. ¿Cuál fue el resultado del protocolo de Kioto aparte del aumento que estamos viendo a nivel internacional? Hubo muchos países de los 38 que hicieron bien las cosas y redujeron el 5% de sus emisiones en el tiempo que tocaba. Hubo bastantes países que pudieron hacerlo y lo hicieron. Y hubo otros que no lo hicieron. Bastantes que no lo hicieron. Entonces, a la mitad de la implementación, de entre el 2008 y el 2012, pasó una cosa muy importante, que es que Estados Unidos y Canadá se fueron. Dijeron, yo no tengo nada que ver con esto, no me interesa, me voy. Bueno, más o menos lo que hizo Estados Unidos con el Acuerdo de París, que después no funcionó, pero se fueron a la mitad. Se fueron a la mitad y pasamos de tener 38 países que tenían que reducir a 36. Entonces, las emisiones de Estados Unidos y de Canadá no se contabilizan en lo final. O sea, si teníamos que reducir un 5% de los 38 países, pues ahora es un 5% de los 36 y dejamos las emisiones de Estados Unidos y de Canadá como fuera y no las contabilizamos. Y podemos decir, ¿no?, que más o menos los 36 llegamos a buen puerto. O sea, la idea es que el protocolo de Kioto funcionó, porque aunque las emisiones totales de todos los países aumentaron, los de los 36 consiguieron la reducción de emisiones, porque los que lo hicieron mal se compensaron con los que lo hicieron bien. Hubo muchos países que lo hicieron bien, se compensaron y el 5% funcionó. Pero bueno, ya os digo, no estamos contabilizando a Estados Unidos y Canadá, que son países muy grandes, ¿no?, y muy emisores. Los países, aquí tengo apuntados los países que emitieron mucho más de lo que tocaba, y os los voy a leer por si acaso. Tenemos, por ejemplo, Austria no cumplió, Dinamarca no cumplió, Islandia no cumplió, Japón tampoco, Luxemburgo tampoco, Noruega tampoco, España tampoco y Suiza tampoco compensó. Pero bueno, ya os digo, por ejemplo, Rusia compensó más de lo que tocaba y compensaron.
de una forma o de otra. Y en total consiguieron disminuir las emisiones en 2,4 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Y hay una cosa más a tener en cuenta en esto, que es que se dice, ¿no?, que sí que llegamos a buen puerto, que se hicieron muy bien, pero hay una cosa también que impactó en este resultado, que fue la crisis financiera del 2008. Claro, tú empiezas a implementar un tema de reducción de emisiones en 2008, que tienes una crisis que te mueres y evidentemente la actividad económica de muchos países disminuyó y por lo tanto sus emisiones también disminuyeron. No fue en muchos... Estoy segura que en muchos sectores económicos no se redujo porque se quería reducir, se redujo porque es que, pues como el COVID, es que no hay actividad económica y por lo tanto cada vez hay menos emisiones y bueno, esto fue positivo en ese sentido. Y después hay un tema importante que es por qué subieron las emisiones, aunque se ve como relativamente poco, sí, esos 36 países hicieron lo que tocaba. Y es que entre 2008 y 2012 hubo un crecimiento económico bastante grande de muchos países que no estaban dentro de los 36, como por ejemplo China o la India o otros países. Esos países no estaban recogidos dentro del acuerdo. Empezaron a emitir más porque cada vez estaban más desarrollados, cada vez tenían más economía y empezaron a vender productos a los países que sí estaban reduciendo emisiones. Pero la creación de los productos, la producción y todo se contabiliza dentro de los países que no están dentro del convenio, dentro de estas 36. Por lo tanto, es verdad que tenemos una reducción por esos 36, pero esos 36 también empezaron a comprar un montón de productos que estaban hechos al otro lado del mundo, ¿no? O sea, simplemente tenemos una cantidad de emisiones pues, que se desliza, ¿no? Pasa de estar en los países del norte global a estar en los del sur. No es que tengamos menos emisiones, es que simplemente están en otro lugar. Y esto fue como lo más importante, lo que creo que es más importante de entender del protocolo de Kioto. Cuña publicitaria otra vez, el libro Juan Plos Obra Mullat, que lo escribimos dentro, bueno, del equipo del LES y otras personas del LES, el capítulo, no me acuerdo cuál es. Bueno, el capítulo que se llama exactamente igual que la charla que estamos dando ahora, 27 COPs más tarde sirve de algo en la Convención Marco, lo he escrito yo y tiene hace literalmente menos de 6 meses y es esto, tal cual explicado, está en el libro. Es gratuito, o sea, os lo podéis llevar, así que si tenéis como más interés de los datos concretos, hay un gráfico donde se ven como los países que lo hicieron bien, los que lo hicieron mal, ¿no? Un poco mejor explicado. Pues aquí lo tenéis, son 10 páginas o menos. Vale, y seguimos con el top. Después tenemos la COP13 en Bali, donde se firmó la hoja de lo que se llamó la hoja de ruta de Bali, que era para negociar qué pasaba después de 2012, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que eso es 2007, aún no sabemos que Estados Unidos se va a ir, que Canadá se va a ir, y en 2007 empezamos a negociar ya qué vamos a hacer después de 2012, cómo vamos a implementar esta segunda parte del protocolo de Kioto. Y después llegamos a la COP15, que fue en 2009 en Copenhague, que yo siempre he oído desde que voy a las COP que fue como el horror de las COP. En plan, fue como la devastación hecha COP. O sea, fue la COP donde todo fue mal y todo se cayó. Fue en 2009 y es donde ya empezamos a ver que el protocolo no está funcionando, que lo que queremos hacer a nivel de reducciones totales no va a funcionar y empiezan a caer puentes entre el norte y sur global. En realidad lo más importante es esto, es que no se llegó a tener como un acuerdo realmente vinculante para después de 2012 porque los países se iban tirando atrás. Lo que pasa cuando se van los países grandes es que los países pequeños dicen, bueno, pues si no está Canadá y no está Estados Unidos, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, no voy a reducir yo si Estados Unidos no está. Entonces, cuando alguien grande se va, por eso es muy peligroso que se vayan, los otros países muchas veces van como en cascada sacándose. Pasó esto, empezaron a haber discrepancias entre países desarrollados y no desarrollados. Los países del sur global empezaron a ver que los del norte global no estaban nada metidos en reducir emisiones y se enfadaron. O sea, empezaron a decir pues, que esto no podía ser, evidentemente, que tenían que ser mucho más ambiciosos y empezaron a romper puentes con el norte global. También cada vez necesitaban más financiamiento para su propio desarrollo, ¿no? Y para ellos mismos también poder como crear formas de adaptación y de mitigación de su crisis climática en su territorio. Cada vez había menos compromiso por parte de los países desarrollados
y no se llegaron a acuerdos sobre fondos de financiación ni tampoco sobre el crecimiento económico de los países no desarrollados. Fue una COP, un poco la COP de las peleas. En plan, ya hemos firmado, pero ahora no está funcionando y esta COP fue como donde explotó todo un poco en 2009. Y después tenemos la COP18 en 2012 en Doha, que fue donde pues, hemos acabado la primera parte del protocolo de Kioto, vamos a empezar la segunda, pero prácticamente sin países a bordo de esta segunda parte del protocolo de Kioto, que acabó en 2020, es que hace 2 días que acabó, pero acabó con muy pocos países haciendo esto. Pero fue importante porque se creó la discusión sobre pérdidas y daños, que ahora os voy a explicar en el Acuerdo de París, y también fue donde se firmó un acuerdo donde se decía que los países desarrollados o países anexo 1 tenían que dar anualmente 100.000 millones de dólares a los países del sur global o países no anexo 1. Este es un acuerdo que se firmó en 2012 para empezar a implementar a partir de 2020. Como a partir de dentro de 8 años, cada año nos vais a tener que dar 100.000 millones de dólares o 100 billones en el sistema americano. Y eso empezó en 2020. El spoiler es que evidentemente no me has dado este dinero. O sea, se firmó, pero no se llegó. Se ha dado dinero, pero nunca se ha llegado a los 100.000 millones de dólares. Y después con todo esto, bueno, malo y un poco revuelto, llegamos a la COP21 en 2015 en París, donde firmamos el Acuerdo de París, que yo viendo todo lo que ha pasado antes me parece un milagro, realmente, o sea, está muy bien que lo tengamos. Y ahora aún estamos viendo cómo implementamos el Acuerdo de París. Pero bueno, para que veáis todo lo que hubo antes de esto, ¿no? Y lo que... O sea, más que nada como las peleas interiores que hay entre países, ¿no? La poca confianza que hay entre países, también para que entendamos el momento donde estamos ahora y lo importante que es crear lazos norte-sur global, porque es la única forma de que estos acuerdos funcionen. Cuando se baja uno, ya os digo, se bajan todos de golpe. Y evidentemente desde 2015 hemos tenido COPs muy importantes, no las he incluido porque ahora os voy a hablar del Acuerdo de París y ya vamos a incluirlo todo, ¿no? Pero eso es lo que pasó antes y ahora ya vamos a hablar directamente del Acuerdo de París. ¿Alguna pregunta antes del Acuerdo de París? No, ¿alguien tampoco? Uno se puede bajar de lo que no acabo de entender. Si es firmado, ¿no? No lo hace, sí, está. Es que hay una cosa a entender importante, que es que las Naciones Unidas no son un gobierno, o sea, las Naciones Unidas no son un gobierno que esté por encima de los otros gobiernos, no tiene la capacidad de decir, tú no has hecho esto y te voy a castigar, te voy a cortar la economía de alguna forma, te voy a hacer un boicot. No puede hacerlo las Naciones Unidas, simplemente son un espacio abierto a que vengan los países y discutan. Pero como no hay forma de castigar y no hay forma de incentivar de ninguna forma, siempre es a la buena voluntad de los países. Y tanto como puedes tener la buena voluntad un año de hacer una cosa, igual te cambia el gobierno, te entra la derecha, te entra la extrema derecha, te entra un negacionista y te lo cambia. Cuando entró Trump pasó esto. Se había firmado el Acuerdo de París en Estados Unidos, entró Trump y dijo, yo me bajo. Lo que pasó en ese momento es que legalmente no podía hacerlo hasta creo que 2 años más tarde o 3 años más tarde, que perdió las elecciones. Entonces como que no llegó realmente a bajarse del Acuerdo de París. Pero bueno, aunque tú no te bajes legalmente, si no lo implementas, pues da igual, ¿no? No estás reduciendo, aunque estés ahí como firmante. Vale, Acuerdo de París. Esta es una foto relevante. Es la foto del Acuerdo de París, que realmente fue como un momento como muy importante. Yo no estuve, yo empecé a ir a partir de la COP siguiente, pero la gente que me habla de la COP21 me hablan como que hubo mucha emoción realmente en el plenario final cuando se decidió firmar el Acuerdo de París, porque se había estado luchando mucho, veníamos de muchos acuerdos que no estaban funcionando y el Acuerdo de París realmente es un acuerdo bastante ambicioso y hay muchos países detrás, o sea, prácticamente todos los países han firmado este acuerdo, ¿no? Como os digo, firmó en 2015. Tenía una condición de puesta en marcha de una ratificación de 55 países que representaran el 55% de las emisiones totales. Eso pasó, se ratificó y tenemos 195 países y entró en vigor en 2020 y básicamente, o sea, el Acuerdo de París son 20 páginas que os podéis leer y descargar, están en todos los idiomas.
Y básicamente tiene 3 objetivos básicos. O sea, habla de muchas cosas que aún se están negociando ahora, pero tiene 3 objetivos básicos. Uno es de mitigación. Mitigación significa reducción de gases de efecto invernadero. El otro es de adaptación, que significa vamos a protegernos de las consecuencias de la crisis climática, ¿no? Con infraestructuras, con lo que sea. Y el otro es financiamiento, que es pues eso, mover flujos de dinero norte-sur normalmente para que los países del sur global puedan también tener opciones de mitigación y adaptación en sus países. Acabamos las Voy a llevar. Vale. Vale, Dios. Vale, tenemos primero el acuerdo de mitigación, que es básicamente lo que os he estado diciendo desde la semana pasada, que es limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados. Primero se dijo 2 grados, vamos a hacer muchos esfuerzos para llegar a 1,5. En la COP26, que fue la de Glasgow, el presidente de la COP26 tenía muy claro mantener el 1,5, se hizo mucho marketing al respecto y los países aceptaron en el acuerdo final de la COP26 firmar el 1,5. Por eso ahora se habla siempre del 1,5 y no de los 2. Después tenemos el objetivo de adaptación, que es muy amplio, es así como muy poco... bueno, no sé, como poco muy ambiguo, que es aumentar la capacidad de adaptación en general de los países, y después tenemos el objetivo de financiamiento, que es pues eso, situar flujos financieros que sean compatibles, ¿no?, con la trayectoria de desarrollo eficiente y limpio y sostenible entre el norte y el sur global. Después de firmar el Acuerdo de París tuvimos la firma del libro de normas, que el libro de normas es lo mismo que hicimos con el protocolo de Kioto. Tenemos un tiempo donde vamos a discutir cómo vamos a implementar el Acuerdo de París. Y esa es como la parte importante. O sea, tenemos un objetivo, ok, entre todos los países, ¿cómo vamos a hacerlo para realmente llegar a este objetivo y no traspasar el 1,5? Y aquí entran en juego varias partes del libro de normas que se tendría que haber firmado en 2018, pero se firmó al final en 2020 o 21 en la COP26, en la de Glasgow. O sea, nos retrasamos bastante en este tema porque hubo como muchos puntos de negociación que estuvieron como mucho tiempo bloqueados. Algunos muy absurdos, ¿eh? Algunos eran como muy de ¿cada cuánto vamos a enviar este documento? ¿Cada 5 años? No, cada 10. Bueno, pues vamos a discutir si cada 5 o cada 10 durante 3 COP seguidas hasta que tengamos un acuerdo. Pero había otras mesas que eran mucho más importantes. Vale, una de las cosas más importantes a entender sobre el Acuerdo de París y la implementación del Acuerdo de París son las NDCs. ¿Qué son las NDCs? Las NDCs son las siglas de contribución nacionalmente determinada. Esta es la base del Acuerdo de París. Para llegar a la reducción total que nos lleva al 1,5 grados, cada uno de los países, de las partes firmantes, va a enviar un documento a las Naciones Unidas cada 5 años diciendo: yo soy este país y voy a reducir las emisiones un 15%, un 20%, un 30% para X año. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es una NDC, es esto, es un PDF que se hace cada 5 años y se dice: mi objetivo a nivel nacional y mi contribución al objetivo total del Acuerdo de París es este. Se envían todos a la vez, evidentemente, con una metodología que sea como comparable, que haga comparables todos los documentos, y las Naciones Unidas lo recoge todo, hace la suma de todas las reducciones nacionales de todos los países del Acuerdo de París y ve como la reducción total internacional de emisiones. Y con esa reducción total ve si vamos o no vamos de acuerdo al escenario de emisiones que nos llevaría al 1,5. ¿Se entiende? O sea, en lugar de agarrar las 500 gigatoneladas que nos quedan y repartirlas entre los países, que sería bastante lógico, lo que hacen es decir: vale, ¿tú cuánto vas a reducir? ¿Y tú cuánto vas a reducir? ¿Tú cuánto vas a reducir? Vale, pues la suma de reducciones hace como el camino al revés, ¿no? Pues toda esta suma de reducciones podría o no podría llevarnos a tener realmente el 1,5 grados. Entonces, esta era como la planificación inicial. Se firmó, bueno, empezó el 2020. En 2020 se comunicaron las primeras NDCs, todos los países dijeron cuándo iban a reducir ellos sus emisiones, normalmente para 2030. Y después, pues cada 5 años, ¿ves? Se comunican otra vez NDC, se comunica otra vez NDC, y la idea es llegar al 2050
con reducciones netas, es decir, que todo lo que se emita a nivel internacional no sea más de lo que la Tierra propiamente o los sumideros o las tecnologías que tengamos pueda reabsorber de la atmósfera, así que tengamos como una concentración siempre estable. Aparte, cada 5 años, empezando este año, en la COP28, hay lo que se llama Global Stocktake o balance mundial. Creo que la traducción es balance mundial o balance internacional, que es cuando las Naciones Unidas van una recapitulación en plan, ¿qué estamos haciendo? Vamos bien, no vamos bien. Esto, la primera vez que se va a hacer va a ser dentro de 2 meses en Arabia Saudita. Y la pregunta, ¿cómo nos va a dar con esto, con las CNDCs ahora mismo? Bueno, este gráfico para mí es el más importante de toda la charla de la semana pasada y esta. Este es el gráfico, estos son gigatoneladas de CO2 equivalente, o sea, emisiones de gases de efecto invernadero, y esos son años, desde el 2015, que se firmó el acuerdo, hasta 2030, que es normalmente o sea, el año base para la reducción de emisiones de las CNDCs. ¿Vale? Y estas las líneas son caminos de reducción de emisiones. Tuvimos desde el 2015 subidas y después tenemos varias bajadas, ¿no? Varios caminos, dependiendo de si vamos al 1,5 grados, que está aquí, al 1,8 grados, a los 2 grados y para qué estaría pues los 3 grados, 4 grados, 5 grados para arriba. Entonces, el camino que deberíamos seguir de reducción de emisiones es... Ahí, perdón. Es este de aquí abajo. El camino que nos está marcando ahora las CNDCs, que ya las hemos juntado todas y hemos sumado todas las reducciones de emisiones, nos llevan aquí o aquí. Hay dos porque hay países del sur global que dan una reducción de emisiones que seguro que van a hacer y otra reducción de emisiones más ambiciosa si tienen dinero. O sea, si les dan dinero desde el norte global, en lugar de reducir un 20%, van a reducir un 30%. Por eso tenemos como dos caminos, dependiendo de si hay flujo financiero, las NDCs son condicionales o no condicionales. En todo caso, para aquí es para donde vamos, para aquí es para donde deberíamos ir, y esta es la diferencia en 2030 de emisiones. Esto se llama gap de emisiones. Y tenemos ahora mismo un gap de entre 20 y 23 gigatoneladas de gases de efecto invernadero al año, o sea, anuales, teniendo en cuenta que estamos emitiendo unas 59 en 2019. Eso tenéis que tener en cuenta que son, o sea, la diferencia entre lo que deberíamos hacer y lo que decimos que vamos a hacer, que no es lo que vamos a hacer, ¿sí? Eso son promesas, es lo que yo digo que voy a hacer, que muchas veces no sé cómo lo voy a hacer, no tengo las políticas preparadas aún, tal vez no tengo ni el dinero, no tengo la forma técnica de hacerlo, pero yo prometo que voy a hacer esto. Entre lo que yo prometo y lo que tengo que hacer, hay un gap de muchas emisiones. Entre lo que yo digo que voy a hacer y lo que voy a hacer de verdad o lo que haría si no estuviera prometiendo esto, hay otro gap, ¿sí? Entonces, lo que estamos ahora es intentando reducir estos gaps de emisiones para que, como mínimo, las promesas que estás haciendo te lleven al camino de 1,5 grados. Porque si tú tienes un objetivo genial firmado por todo el mundo de mantener las emisiones a 1,5, pero después las promesas de todos los países no te llevan a eso, pues evidentemente no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es pedir que los países vuelvan a hacer esas NDCs, que vuelvan a decir cuánto van a reducir, ¿no? En plan, el secretario de las Naciones Unidas dijo, esto no me vale, volved a casa, volved a escribir este PDF, me lo volvéis a enviar el año que viene. Esto se dijo en 2020, así fue, ¿eh? Llegamos a 2021 en la COP27 y solo 30 países de los 195 hicieron nuevas NDCs, que son los países de aquí, que podéis ver que no está Estados Unidos, no está Canadá, no estamos nosotros, no está... Los países del norte global no volvieron a hacer su NDC, que son los que tienen la capacidad técnica para volver a hacer. Y esto me lo voy a saltar un poco porque es que pensaba que iría más rápido y no voy más rápido, pero como lo vais a tener, esta es una de las webs donde te indica para cada país su NDC cómo de ambiciosa es, si nos lleva al camino de 1,5 grados o al de 2 o al de 3. Y esto es un link, podéis entrar aquí y es como interactivo, es bastante chulo para ver si os interesa cuál es la ambición, ¿no?, de los países. Esas son las emisiones desde 1940, teniendo en cuenta que aquí se firma el protocolo de Kioto y aquí se firma el Acuerdo de París. Entonces seguimos para arriba. Y
otras cosas que estamos, o sea, dentro de cómo vamos con esto, aparte del tema de mitigación, que es lo más importante en el acuerdo, también tenemos el tema de adaptación. Lo más importante, lo voy a reducir mucho, lo más importante en temas de adaptación es conseguir lo que ellos llaman como el objetivo global de adaptación. Se quiere como crear un objetivo global de adaptación para todos los países que nos pueda después decir cuánto dinero se necesita para esta adaptación. Pero llevamos, o sea, realmente es como, a mí me parece un tema muy ambiguo, es muy difícil decir como un objetivo global de adaptación que no sea todos los países tienen que poder mantenerse, ¿no? Pero técnicamente es como difícil crear este objetivo, pero seguimos en eso, se creó como un grupo de trabajo para esto que acaba este año en Arabia Saudita, pero no está para nada, o sea, no avanzó mucho. El tema de financiamiento, hay mucho dinero, no llegamos a los 100.000 millones que dijimos que daríamos a partir de 2020, pero se está moviendo mucho dinero, creo que estamos en unos 83.000 millones de dólares este año pasado. No llegamos a los 100, pero estamos un poco cerca. El problema de este dinero es que prácticamente todo va destinado a mitigación, a reducir gases de efecto invernadero. Y los países del sur global, que son los que reciben el dinero, no necesitan reducir, o no necesitan reducir tanto, lo que necesitan es dinero para adaptarse. Entonces hay como la lucha, ¿no?, de que se nivele el dinero que hay para la adaptación con el que hay para mitigación. Después tenemos el tema de los mercados de carbono, que es, básicamente tenemos como, esto sí que de verdad se sigue negociando a día de hoy, o sea, no se ha cerrado. El tema del artículo 6 del Acuerdo de París, que es el de mercados de carbono, a día de hoy sigue negociándose, se va a negociar en la COP28 también y no sabemos aún cómo se va a implementar. Lo que sí que sabemos es que va a haber 3 tipos de mercados de carbono. Uno va a ser entre 2 países, o sea, va a ser como bilateral, donde un país, en plan Australia, le va a poder decir a Senegal, yo te compro tu mitigación. Tú estás mitigando mucho más de lo que estoy mitigando yo te compro esta parte de la mitigación y así yo cumplo con mi NDC y tú recibes dinero. A muy grandes rasgos, ¿eh? El segundo mercado sería un mercado centralizado, donde todos los países que les sobra pues lo ponen ahí y otros países, o sea, no es como bilateral, pasa por una centralita, digamos, que está llevada por las Naciones Unidas y que funciona a modo de mercado. Y el tercero serían enfoques no basados en el mercado, que es como cooperación. Yo esto de aquí no lo entiendo, he hablado con mis amigos negociadores y muy poca gente lo entiende, pero sería como lo mismo, pero sin que haya dinero detrás. Son solo temas de cooperación. Y hay algunos temas bastante controvertidos aún, que serían, por ejemplo, qué hacemos con los créditos que nos quedaron en el mercado de emisiones del protocolo de Kioto. Hay países que aún tienen créditos, eso se puede vender, no se puede vender. Hay otros países que están muy preocupados por la doble contabilidad. Por ejemplo, Brasil reduce tanto las emisiones y le quiere vender un trozo de esta reducción de emisiones a Canadá. ¿Cómo lo haces para que no no lo contabilicen los 2 países, ¿no? Para que no los 2 digan yo he reducido todo esto, cuando en realidad pues, si se mueve de un lado al otro se lo tendría que contabilizar o no. Por lo tanto, hay como mucha discusión más que nada en cómo implementarlo a nivel técnico, o sea, cómo lo hacemos para crear una base de datos que funcione, donde podamos mover nuestros créditos sin liarnos, ¿no?, de quién lo está haciendo, quién no, quién ha pagado y quién. Y después, uno de los últimos temas, y creo que voy a acabar por aquí, que hablamos en la COP pasada, son pérdidas y daños. Y esto fue como la única cosa, o de las únicas cosas positivas de la COP pasada, que fue la COP de Egipto, que fue que no se avanzó prácticamente en nada, pero se ganó una lucha que llevaba décadas haciéndose, que era una lucha del sur global. El sur global quería que se creara un mecanismo de financiación, aparte del de mitigación y adaptación, aparte del tema de los 100.000 dólares, querían otro mecanismo de financiación para pérdidas y daños. Pérdidas y daños son cuando ya no hay forma de adaptarse, lo que pierden los territorios, económicamente y no económicamente, ¿esto quién lo paga? ¿No? En plan, una isla sube el nivel del mar y la isla se queda debajo del mar y toda la gente tiene que irse. No hay forma de adaptarse a eso, o esa isla no tiene forma de adaptarse. Quieren que a los países globales paguen por lo que han hecho y compensen de una forma económica pues las pérdidas y los daños. Aquí hay un debate súper interesante
se aprobó hacer esto en la COP27. Lo que no sabemos aún es quién va a pagar, quién va a recibir. Todos los países del no anexo 1 van a recibir, porque por ejemplo China no tiene sentido que reciba dinero. Hay como toda esta discusión, ¿no? En plan, ¿de dónde sale el dinero? Si van a ser préstamos o van a ser dados como en subvenciones. ¿Cuáles serían como los requisitos para pedir esto? Y hay otro debate mucho más intenso para mí y mucho más interesante, que es hasta qué punto puede compensar o hasta qué tipo de pérdidas puedes utilizar para que te lo compensen, ¿no? O sea, pierdes no sé, pierdes unos hoteles, tenías una infraestructura ahí que se pierde por el aumento del nivel del mar. Ok, esto es un daño económico que se puede compensar, pero ¿cómo compensas la pérdida de tradiciones? ¿Cómo compensas la pérdida de lenguas? ¿Cómo compensas que la gente se tenga que mover? ¿Cómo compensas las enfermedades que se están contrayendo? ¿Cómo compensas el estrés postraumático de un desastre natural? ¿No? Y me parece, de verdad, uno de los temas como más importantes, pues más interesantes en ese sentido, porque hay un montón de países que están diciendo, ya, pues que yo tuve un huracán hace 2 años y la gente está yendo al psicólogo porque tiene estrés postraumático. ¿Quién lo paga esto? ¿O quién paga que se haya perdido una lengua porque esa gente que vivía ahí ha muerto? ¿No? La pérdida de cultura. Eso es algo que se está hablando. No creo que tenga realmente o sea, que sea algo que se vaya a resolver temprano. Creo que es un debate muy de fondo, pero es algo que está pasando en las Naciones Unidas y me parece interesante tenerlo en cuenta. Y nada, hay un grupo concreto de trabajo que está trabajando en esto y va a dar como la primera propuesta en la COP28 en un par de meses sobre cómo debería ser este fondo monetario y de dónde tiene que salir el dinero y todo. Y se están reuniendo hoy. Hoy empieza la última reunión antes de la COP28 para hablar de todos estos temas. Y creo que esto me lo voy a saltar porque me pasé claramente de diapositivas. Y además, como hay gente que no es del Estado español, lo vais a poder leer aquí, es simplemente cómo se traducen estos acuerdos a nivel del Estado español y a nivel europeo. Y vamos a pasar los últimos 10-15 minutos directamente al debate, porque si no me voy a comer esto que dije que iba a hacer. Entonces, os presento solo como cosas a favor y cosas en contra de la COP. A favor diría que que se necesita un espacio multilateral, se necesita un espacio norte-sur global que se pueda hablar, que todo el mundo tenga como la misma voz y un espacio en la mesa, ¿no? Y no hay otro lugar que no sea las COP ahora mismo para hablar de esto. Y también es positivo que vamos contra el reloj y que realmente yo no creo que haya la forma de crear otro espacio nuevo para hablar de estos temas antes de llegar al 1,5. Se ha metido esto porque alguien tenía que empezar el debate y este señor lo empezó la semana pasada. Hizo como una comunicación diciendo que la Iglesia, ¿no? Que bendecía a los activistas climáticos porque eran el futuro, ¿no? Y es un texto súper largo del Papa Francisco, de verdad es muy largo, pero me parece bastante bien todo lo que dice. Y él defiende mucho esta necesidad de tener un espacio que sea multilateral y pretendería, ¿no? Según lo que dice, que se pueda tener como una tutela mundial que vaya más allá de simplemente un espacio, ¿no? Que se pueda crear formas de compensar a los países que están haciendo cosas y castigar a los que no. Pero bueno, también vais a poderlo leer después. Y cosas en contra, tenemos pues que los países no están siendo suficientemente ambiciosos, tenemos un acuerdo, pero ahora mismo las promesas no van cara a cumplir con este objetivo, que no todo el mundo tiene la misma voz en realidad y que hay conflictos de intereses. En temas de participación, por ejemplo, estas son las entidades observadoras, la gran mayoría son de Europa, aparte de que los países llevan a diferentes grupos de negociadores. Os he dicho que hay veces que los grupos de negociadores de un país son 100 personas o 500 personas o 1000 personas y de otro país son 2, que esto ya significa, ¿no? Que el de 2 no va a poder seguir todas las mesas. Aparte de eso, las entidades observadoras también están como muy mal repartidas. Hay mucha gente de Europa y hay muy poquita gente, por ejemplo, de América Latina y el Caribe. Y la gran mayoría pues, son ONGs ambientales y tal, pero también hay toda esa parte que son negocios e industria. Y después tenemos un problema de conflictos de interés muy claro y especialmente muy claro en la COP27, que es que las empresas fósiles aún tienen capacidad de entrar en las negociaciones y influir desde dentro. En la COP27, por ejemplo,
hubo 636 personas que representaban la industria petrolera, que esto es, o sea, si toda esta gente trabajara junta, que no trabajan juntos, pero si todos esos trabajaran juntos, serían el segundo grupo de negociación más importante. Solo por arriba estaría Arabia Saudita, porque ahora va a tener la presidencia y envió a, creo que más de 1000 personas negociadoras, o sea, una locura. Pero solo por encima estaría Arabia Saudita. Después, ese sería el grupo que, aunque no tenga un espacio realmente en la mesa para decidir, está ahí, está en los pasillos y tiene la capacidad pues, de hacer trabajo de pasillo, que es mucho. Y después, como última slide, tenemos el conflicto de interés que significa hacer la COP28 en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes, perdón. Creo que lo he dicho mal todo el rato, en los Emiratos Árabes, en Dubái. Este señor se llama Sultan Al-Jaber y es el CEO de la petrolera más importante de los Emiratos Árabes y es el presidente de la COP28 dentro de los meses. Esto las Naciones Unidas no puede decir que no se puede hacer, porque él es el ministro de Energía, así que tiene derecho a hacerlo, y las COP se tienen que hacer en regiones diferentes y no se puede vetar a un país simplemente porque tenga interés en vender petróleo, ¿no? Pero las casualidades de la vida nos dan a tener una COP dentro de 2 meses en los Emirates, llevadas por este señor, cuando en realidad hay una ministra de Cambio Climático, que es una mujer, y que la sacaron de la ecuación y pusieron al ministro de Energía, que es una persona que claramente tiene conflictos de interés con el objetivo principal de la convención. Yo quería hacer media hora de debate y me lo he comido, me voy a tener que, o sea, creo que lo podemos alargar un poco si hay discusión, pero nos quedan nada, 10 minutos. ¿Alguien quiere aportar algo? Jo, bueno, potser és molt bàsica, però com va bastant lligat amb la xerrada del dijous, jo crec. Però clar, o sigui, tot i que s'assoleixin aquest nivell d'emissions, o sigui, la cosa acabaria col·lapsant igual. Vull dir, com que a curt mitjà termini, sent molt derrotista, però com que tot i que s'assolís aquests objectius, s'haurien d'aplicar altres mesures igualment com per que no arribés al límit tot, no? Com altres, perquè la setmana passada parlàvem de descarbonitzar l'economia o alguna cosa així. Sí. Bueno, és una cosa que se m'ha passat ara pel cap, que potser és una mesura com un parche una mica, però que no ho sé. A part d'això, et refereixes a que peti el sistema econòmic, a Bitcoin, com comentava ell la setmana passada. Sí. Bueno, o sea, reducir las emisiones nos llevaría a una estabilidad en términos climáticos. Esto no significa que a nivel ambiental no haya 50 otras crisis ecológicas y de biodiversidad y de desertificación y de 1000 cosas más. Pero yo creo que aliviaría bastante la crisis ecológica si se pudiera hacer. Lo que pasa es que esto va atado con descarbonizar la economía. O sea, no puedes llegar a esta reducción de emisiones o a la que se necesita para el 1,5 si no descarbonizas tu economía completa, casi completamente. Y eso es un proceso, o sea, es un trabajo que se tiene que hacer en muy pocos meses, muy pocos años, y es realmente el reto que tenemos por delante, ¿no? O sea, que creo que si llegáramos a esta reducción significaría que tenemos una economía bastante descarbonizada y ya sería como un paso bastante grande, de hecho. Sí. Yo quería preguntar si no se habla de implementar algún tipo de mecanismo de control. Porque es que si no hay mecanismos de control es como lo de los derechos humanos, no es lo que nos explicaba Irene el primer día, que bueno, igual no se cumple, pero por lo menos hay un tribunal que... No, hay mecanismos de control. O sea, las Naciones Unidas saben quién está haciendo bien y quién no lo está haciendo bien, pero lo que no pueden hacer es decir cómo señalar al país. Esto es como la tarea de las entidades observadoras. ¿Sabes? Es como los grupos activistas y tal son los que tienen realmente un poco el rol de hacer esto, pero las Naciones Unidas saben perfectamente, a través de los inventarios de emisiones y de las promesas que se hacen en los documentos, quién está haciendo el trabajo y quién no está haciendo el trabajo. Pero es que no pueden tampoco señalar ni castigar a nadie, ¿no? Este es el problema. Sí, de hecho, me llegó hoy esta web que me parece, bueno, de hecho es el link que os he puesto antes, pero es justo sobre el tema que acabas de decir, que se llama Fresher Now,
bueno, habla de esto, ¿no? De qué países están cheating, o sea, qué países están engañando con no están llegando suficiente, ¿no? Y no sé si está en castellano, pero es una web así como... Ay, la gente online no lo está viendo, después lo paso. Muy interesante en ese sentido. O sea, está haciendo justo lo que estás pidiendo que se haga, lo que pasa es que lo hacen desde... Esto está llevado por una universidad y por varias entidades, pero no son propiamente las Naciones Unidas. Es un trabajo de lobby de picar piedra, realmente. Y alrededor de lo que acaba de comentar ella, a mí me estaba surgiendo uno, toda la economía sumergida, que nos está tratando de todo este mapa. Pensamos todo lo tóxico que se ha llevado históricamente en África, en Italia, y varias cosas de sustancia química muy tóxica. La otra que me parece súper perverso el tema del mercado. Siempre lo he pensado en relación, o sea, es algo que es completamente perverso, totalmente injusto y además inútil. No es una barrera. Así que no sé por qué no se acaba con esta lógica, que creo que es. Y además, la otra cosa que me parecía como interesante, que cuando se habla mucho tanto de la derecha o de muchos sectores que tienen resistencia al cambiar el sistema económico, y yo creo que nunca pensamos el costo de la economía, la contaminación, pero no estamos hablando, por ejemplo, de todos los costos de billones que tendrían que sumarse también por todo el tema de la compensación en otros países. Hay muchos cálculos que están fuera del cálculo, no sé cómo decirlo. Sí, hay un montón de cálculos, de hecho, que dicen que se necesita mucho más dinero del que se propuso, esos $100.000, ¿no? De hecho, la idea es llegar como un nuevo target de financiamiento para el 2025, pero es que no estamos cumpliendo tampoco con el actual, ¿no? Entonces, pero sí, lo que se tendría que tener mucho más en cuenta es que como más tardes en mitigar, más dinero necesitas para adaptar, porque no habrá suficiente dinero en el mundo para compensar las pérdidas y los daños de los países que están sufriendo si esto no se soluciona ya, si no se descarboniza la economía ya, ¿no? Y el tema del mercado, sí, es una mercantilización de la vida al final, o sea, es seguir un poco las mismas reglas de quien tiene el dinero puede pagar por emitir y quedarse con el bien común que es la atmósfera. Y los países del sur global reciben este dinero, ¿no? También por la historia política y económica que han pasado, o sea, y la necesidad que tienen de recibir ahora mismo este dinero a cambio de pues no emitir tanto y poder venderle esto a los países del norte global. Pero sí, se mantiene el juego, digamos, ¿sabes? En muchos casos. Sí, se mantiene el poder O sea, los países del sur global están haciendo realmente con mucho trabajo de unión y están consiguiendo muchas cosas. El tema de pérdidas y daños, por ejemplo, no sé, yo no esperaba que se consiguiera la COP pasada y es un paso muy importante, ¿no? Es obligarle a los países del norte que acepten que eso es su culpa, bueno, que aceptemos que esto es nuestra culpa y que paguemos por el daño que se ha ocasionado. Pero igualmente hay muchas veces que los países del sur global hacen muchas peticiones y depende de qué presidencia te toque en la COP, si te va a escuchar más o te va a escuchar menos. Eso pasó mucho en la COP pasada también, en un tema del texto final. Sí, después hay otro mercado de emisiones que es el europeo, que funciona de otra forma, pero creo que es liaros un poco más de lo que ya está, es que es mucha información. ¿Qué más? ¿No tenéis ganas de discutir? A mi, perdó. No. No, a mi em sorprèn que es tingui esperança en això. O sigui, jo no tinc cap tipus d'esperança en que els països capitalistes decideixin reduir les emissions dins del mateix sistema. O sigui, és com que em peta el cap, no veig cap tipus de solució si no hi ha un canvi de sistema. No crec en les COPs ni crec que siguin multilaterals, perquè al final van els països, els representants dels països que tenen diners i que són qui manen. Llavors és com... O sigui, no puc processar i, de fet, al màster vam tenir una classe que ens explicava, no? Doncs amb 3.000 milions d'euros, si seguim en aquest sistema, no s'aconseguiran aquests diners i es solucionarà res. O sigui, és com... No sé, em costa molt veure qualsevol possibilitat d'esperança quan qui està debatent això no és la gent que realment es veu més afectada, sinó que acaben sent els
als grans empresaris, a través dels governs, a través d'ells mateixos, a través... Llavors és com... No sé, no sé com es pot tenir esperança en això, és com que no veig cap tipus de... I que, òbviament, no compliran res, és que està claríssim. Bueno, des del meu punt de vista, perquè hi ha coses que prevalen abans que, no? Com ja vindrà. I de mentre jo vaig guanyant diners perquè al final... I el mercat em sembla algo impressionant. O sigui, és dins un altre cop. Entrem en el mateix sistema que està provocant això. No sé. I després també hi havia una altra cosa dins del mercat, que jo no sé si és el tercer punt o no, però que era que els països podien, per exemple, no, plantar arbres en altres països per generar CO2, o sigui, per captar CO2 i per poder-ne generar més. Em sembla... Bueno, no sé, és com... Bueno, jo em xoca molt i m'enfada com que es pugui veure una solució aquí. Però algun tipus d'incentiu has de plantejar. Si no hi ha incentiu, ningú complirà res. No, però és que no es complirà igualment, perquè molts cops passa que poden multes i els surt més a compte pagar la multa que pagar... No es posen mai multes. I tant, bueno, no sé. Però jo crec que, o sigui, jo estic d'acord en que per mi l'arrel del problema és el sistema econòmic, però crec que, o sigui, que estan interessats en complir-ho, però perquè si no, com s'esgotaran els recursos que els interessen tots, o sigui que és com una pròpia motivació per seguir extraient beneficis, perquè si no, o sigui, com si no s'adapten a tot el que han destruït fins ara, acabaran com per no poder seguir produint, saps? Jo crec. Llavors, com és una necessitat marcar-se com un mínim per intentar sostenir el planeta, per seguir produint i tota la pesca, saps? Perquè si no, o sigui, patarà tot, que jo crec que patarà igual, però que crec que és evident que hi ha uns interessos al darrere que no és que te vingui de gust lluitar per la cosa climàtica. És que probablement si els que es comprometen a fer això són els mateixos que tenen interessos en el sistema capitalista que acaben realment sent les mateixes persones de sempre. Sí. Llavors, bueno, Yo no creo que haya una visión tan largo plazo. Yo creo que la visión es muy a corto plazo y todo el greenwashing lo demuestra. No le importa mínimamente la visión más allá de estoy ganando ahora y gano mañana. Pasado mañana ya no lo veo. No sé, esa es mi sensación. Y es para mí una sensación de desequilibrio enorme, de impotencia enorme. A mí, ¿qué me limita esto? Impotencia. Me duele el alma, ¿no? Me siento como... ¡ah! He estado pensando toda la semana a esa imagen que tú hayas puesto, esta de las fases de temporada, ¿no? Donde estaba el pescado, ¿sabes? Y me he quedado esa imagen y ahora toda la semana pensaba, falta tiempo, ¿sabes? Ese control total. Y además esto... Bueno, hay mucha mentira, ¿no? Bueno, es un resumen del mundo, que hay mucha mentira en todo, absolutamente. En algún momento las ONGs y los académicos han planteado el principio de incertidumbre, es decir, que el pasado no es previsión del futuro, porque ahora nosotros creemos que habrá una COP28 y una 29 y una 30 o no. Oye, una guerra mundial y se acabaron las COP. ¿Por qué? Pues porque hay que matarnos por el poco que todo que queda, o para recibir grano de Ucrania, o porque 50 millones de sudamericanos rompen el muro y entren en Estados Unidos, por ejemplo, cosas que pueden pasar. Entonces, alguien prevé que, es decir, ¿qué mecanismos podemos negociar para no llegar a este escenario? Pero claro, siempre que no, bueno, sí, no haremos el 10, no haremos el 20, no haremos el 30, no haremos el 50. Bueno, sí, a la larga todo el mundo se va a morir y va a dejar de tener problemas, pero bueno, hay que hacer cosas antes, ¿no? Pues no sé si esto se plantea en algún momento. Hasta donde yo sé, no se plantea que haya una actividad disruptiva que vaya a triturar las COP o el mundo tal como lo conocemos. No, yo esto no lo he visto.
Pero sí que es verdad que aunque los targets, ¿no?, y los objetivos sean a 2030, 2050, todas esas NDCs bajan después a nivel nacional y cada uno plantea su transición a su forma, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, reparte sus emisiones entre los países que somos miembros y cada uno está, pues, aplicando sus políticas públicas al respecto. Se está trabajando. Yo lo que os puedo decir es que desde dentro de la SCOP hay gente muy válida. Yo sé que esto no os lo creéis ahora porque os he hecho una presentación para que no os lo creáis, pero hay gente dentro de la COP que es muy válida, hay gente muy, muy, muy buena dentro de los gobiernos que está luchando para tener mejores objetivos. Tenemos que entender que la SCOP, al decidirse todo por consenso, se tarda mucho en tener objetivos viables, pero cuando los objetivos son firmados, como mínimo son objetivos grandes. Entonces es un proceso que lleva tiempo. Se ha hecho en relativamente pocos años, desde 2015 hasta ahora. Y claro, yo tengo mi opinión, que creo que es bastante formada al respecto, pero aun tener yo mi opinión, o sea, la gente con quien trabajo habitualmente en las asambleas ecologistas, cada uno tiene una opinión y muchas se parecen a las que habéis comentado muchas de vosotras, ¿no? Creo al final que no se trata de decidir. De verdad creo que no se trata de decidir si esto va a solucionar o no va a solucionar la crisis climática. Lo que creo es que todas las vías de acción son necesarias. No hay forma de hacer esto sin la COP. Yo creo que no hay forma de hacer esto sin la COP. Y no hay forma de hacerlo con la COP sola, o sea, con las COP solas. Se necesitan muchas vías de acción, se necesita mucho trabajo de calle, se necesita mucho trabajo como el que estamos haciendo hoy. De educación, de formación, de temas que son bastante complicados. Y se necesita que haya gente en todos los lados, se necesita que haya gente dentro de las COP que estén presionando en los pasillos para que se acepte una palabra u otra, y se necesitan ecologistas que estén en la calle con un huerto urbano. Es que se necesitan las dos cosas, se necesita de todos lados. Entonces entiendo la frustración, yo la siento también trabajando en esto, evidentemente. Y creo que no es algo de lo que te puedas librar, creo que la frustración está ahí siempre. O sea, cuando luchas en esto y cuando estás en esta guerra, vas a sentir frustración y vas a sentir siempre que no puedes hacer suficiente, pero creo que es una emoción más que tenemos que sentir y seguir trabajando. Creo que no nos podemos quedar simplemente en el no se puede hacer esto porque nos lleva pues a la inacción también, ¿no? Pero como os digo, es un debate muy abierto, o sea, no creo que hayan una opinión que sea correcta y la otra que no lo sea. Creo que es un trabajo en curso aún entre el movimiento ecologista y esto es solo una representación más de lo que hay fuera, así que... Pues en todos esos cálculos, ¿cómo se contabilizan? Entonces, en el fin de pasado, en Gaza han sacado en 3 días 6.000 bombas. ¿Dónde está eso? ¿Se contabiliza todo lo que está pasando a nivel de conflictos? ¿Y cómo incide en todo esto? No creo que Israel, dentro de su inventario de emisiones, está incluyendo una masacre. No, no me refiero solo a la masacre, no, todo lo que me lleva a intervenir. Sí, las emisiones de... Que es brutal. Creo que las guerras... Sí, no, y son unas emisiones brutales las guerras, pero creo que no, se debe contar la fabricación del armamento, pero no lo que el armamento cuando explota pues, emite, no creo. Creo que es lo menos importante para ellos en este momento, evidentemente. Los aviones, Claro. Y las casas de estudios que van a ser construidas. Bueno, siempre que ¿Algún comentario más? O ya nos hemos alargado 10 minutos, pero ¿no? ¿Desde online alguien quiere comentar algo antes de que cerremos? Ah, sí, el Paco nos... ¿Cómo están? Buenas tardes allá. No, una mirada obviamente crítica, ¿no? del proceso, una mirada desde el sur global, desde un país netamente extractivista, de un país que en el orden mundial es generador de materia prima, donde tenemos enormes problemas ambientales vinculados a la megaminería, a la deforestación, al monocultivo de la soja, al fracking ahora. No obstante, y conociendo bien principalmente las cumbres más vinculadas a hábitat, en las cuales he participado varias,
y sí sintiendo cierto o haciendo cierto reparo en toda esa jerarquía y relaciones internacionales en torno a la ONU y sus meetings sofisticados. Creo que es necesario tener espacios comunes, creo que es necesario que los países por lo menos emitan opinión, que se vaya poniendo, trazando una línea y que esa línea se vaya corriendo en debates paulatinos. Pero claramente el rol que nos toca a los países del sur global es un rol diferente, lo ha sido históricamente, lo es en la actualidad. Argentina tiene una gran historia de debates públicos, de enfrentamiento de poblaciones, de haber frenado proyectos mineros muy importantes. Y nada, y ambientalmente, hasta que no se cambie la matriz de desarrollo, es muy difícil debatir, digamos, porque hay un debate de fondo que tiene que ver con el modelo de desarrollo actual, global, con la concentración de capital, con los debates vinculados ya, digamos, creamos mercados de carbono y empezamos a comerciar con cuestiones vitales para la humanidad. Digamos, es como la película de No miremos arriba, ¿no? Don't Look Up, básicamente. Vamos a un camino bastante, por lo menos desde mi visión y de las visiones de muchas de las organizaciones, complejo de resolver, complejo de enfrentar. En mi organización hay compañeros que trabajan en la cuestión ambiental, hay abogados ambientalistas que litigan mucho a nivel nacional. Es un tema central en la agenda, es un tema central en la agenda de los jóvenes, por suerte. Y nada, y en este debate que planteabas al principio de si sirve o no sirve, Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas y también convenciones, yo creo que sí, creo que sirve. Después, lo que los países resuelven o accionan y las empresas a través de esos países es muy difícil de controlar. Pero nada, como un sentido común, como una base de principios básicos, creo que hay que nutrirlos y soy consciente de que hay un montón de activistas que van a estos encuentros y que trabajan mucho tiempo al año para que la cosa mejore. Gracias. Bueno, yo creo que la energía de la sala ya está como para irse. Os recomiendo, bueno, para mí ha sido una semana bastante dura a nivel emocional, creo que para todas, por lo que está pasando, así que os recomiendo olvidaros un poco de las COP y el jueves va a ser un poco más propositivo, la verdad, ya como va a venir con nuevas propuestas a través que no pasan por las COP de decrecimiento y creo que vamos a acabar un poco las sesiones de ambientales así como más para arriba, ¿vale? Pero bueno, nos vemos el jueves.